Castro se puso de pie y declaró con tono firme: «Soy doctor». La cumbre de Buenos Aires lo escuchaba, todos esperando la autoridad de este experimentado especialista médico. Pero cuando Javier Milei se levantó y dijo con voz serena: «Nelson, ¿qué medicina?», esa firmeza se convirtió súbitamente en pánico. Lo que siguió fueron los momentos más humillantes en la historia de la medicina argentina. Los salones del Colegio Médico Nacional respiraban esa solemnidad científica característica de los encuentros entre profesionales que han definido la práctica médica argentina esa noche de marzo. Era una reunión que había generado expectación en círculos médicos durante semanas. Nelson Castro, el médico comunicador más reconocido de Argentina y símbolo de la divulgación médica responsable, se encontraría oficialmente con Javier Milei en el marco de un debate sobre autoridad científica y comunicación de salud pública. Los representantes colegiales estaban perfectamente dispuestos, el protocolo médico meticulosamente organizado, y en el ambiente se respiraba esa autoridad que solo generan los encuentros entre figuras que representan diferentes visiones sobre la responsabilidad científica en medios masivos. Nelson Castro ocupaba su lugar en el auditorio médico con esa presencia profesional que había cultivado durante décadas como la voz más autorizada de la medicina mediática argentina. Su postura clínica característica, su gestualidad que había educado a audiencias sobre salud durante años, y esa expresión que había explicado pandemias, desmitificado tratamientos y construido confianza pública en la ciencia médica a través de generaciones de televidentes. No era solo un médico más, era el símbolo viviente de la medicina como servicio público, el hombre que había demostrado que era posible mantener rigor científico mientras se construía divulgación masiva, el único profesional argentino que podía reivindicar haber traducido conocimiento médico complejo en comunicación accesible sin sacrificar precisión científica. Frente a él, en la silla destinada para el intercambio científico, Javier Milei revisaba discretamente algunos documentos con esa tranquilidad que había caracterizado todos sus encuentros con figuras del establishment médico desde que asumió la presidencia. Su presencia contrastaba notablemente con la autoridad clínica del ambiente, gestos directos, una serenidad que parecía ajena a las dinámicas de construcción de autoridad basada en título profesional características de la medicina tradicional. No parecía intimidado por estar en presencia del médico que había sido considerado la autoridad científica más confiable de los medios argentinos. Si acaso, parecía genuinamente curioso por entender los fundamentos reales de una carrera que había sido presentada como el paradigma de la responsabilidad médica en comunicación pública. El encuentro había comenzado con toda la formalidad que exigía la ocasión científica. Castro había desplegado su repertorio completo de autoridad médica. Las referencias a su formación clínica, las menciones a los casos que había tratado, esa mezcla de conocimiento científico y habilidad comunicacional que había perfeccionado durante décadas de construcción de credibilidad como médico de medios, era su oportunidad definitiva para demostrar ante el presidente que la medicina mediática no solo era legítima, sino que representaba un servicio público esencial para sociedades que necesitaban acceso a información médica confiable, traducida por profesionales verdaderamente calificados. Durante las primeras 2 horas, todo había transcurrido dentro de los parámetros esperados del diálogo científico de alto nivel, intercambios sofisticados sobre los desafíos de la comunicación médica, referencias especializadas a la experiencia internacional de divulgación científica responsable, esa conversación técnica que caracteriza los encuentros entre profesionales que han influido en la construcción de confianza pública en la ciencia durante décadas. Castro estaba en su mejor forma explicativa, desplegando su conocimiento de literatura médica, estableciendo conexiones entre investigación clínica y aplicación práctica, demostrando por qué la medicina comunicada por médicos reales era exactamente lo que Argentina necesitaba para mantener salud pública informada por evidencia científica rigurosa. Pero algo sutil había comenzado a cambiar en la dinámica de la conversación. Milei no estaba reaccionando como la mayoría de los políticos que habían sido educados por Castro durante su carrera. No expresaba la deferencia habitual hacia la autoridad médica. No hacía los comentarios protocolarios sobre la importancia de los médicos en medios. No caía en los patrones conversacionales que habían caracterizado miles de entrevistas con figuras de todos los sectores. Más intrigante aún, parecía estar tomando notas específicas sobre las afirmaciones de competencia médica, como si estuviera documentando algo particular sobre las declaraciones de autoridad científica real.
La primera señal de que algo extraordinario estaba por ocurrir llegó cuando Castro decidió desplegar su argumento más sólido, sus credenciales médicas y su traducción en autoridad para comunicar ciencia médica a audiencias masivas. Presidente, dijo Castro inclinándose ligeramente hacia adelante con esa seriedad clínica que había caracterizado sus mejores explicaciones médicas durante crisis sanitarias. Creo que es fundamental que comprenda la importancia de que la comunicación médica sea realizada por médicos verdaderamente formados, con la preparación científica necesaria para traducir conocimiento complejo sin distorsionarlo. Era su movimiento estratégico definitivo, el despliegue de credenciales de autoridad científica, la demostración de legitimidad médica real, el tipo de presentación profesional que había convencido a canales, audiencias y colegas de que Nelson Castro representaba la síntesis perfecta entre competencia clínica y habilidad comunicacional responsable. El auditorio se cargó de expectación científica. Los médicos presentes se prepararon para escuchar una de esas presentaciones magistrales sobre medicina y medios que habían caracterizado las mejores intervenciones de Castro en congresos médicos, y todos anticiparon ver cómo el presidente respondía a la demostración de autoridad médica más auténtica de la comunicación científica argentina. Pero lo que sucedió a continuación desafió todas las expectativas. Milei cerró discretamente su carpeta de documentos, se acomodó en la silla y miró directamente a Castro con una expresión que mezclaba respeto profesional con algo que podría haber sido curiosidad empírica genuina. Nelson, dijo con una tranquilidad que contrastaba dramáticamente con la solemnidad del momento científico, me gustaría examinar esas credenciales médicas con mayor detalle. ¿Podrías especificar tu práctica clínica actual, tus publicaciones en revistas médicas revisadas por pares y tu participación en investigación médica activa? La pregunta cayó sobre el auditorio como una piedra en un estanque científico. En 24 palabras simples, Milei había transformado completamente la naturaleza del encuentro. Ya no era un médico establecido educando al presidente sobre comunicación científica. Era alguien solicitando evidencia específica de competencia médica activa. Castro sintió que el terreno familiar comenzaba a moverse bajo sus pies. En décadas de carrera mediática, rara vez había tenido un interlocutor que no aceptara su título médico como credencial suficiente, sino que pidiera especificaciones sobre práctica clínica actual. Por supuesto, presidente, respondió Castro recuperando su compostura profesional habitual. Mi formación médica me proporciona la base científica necesaria para comunicar medicina responsablemente. He mantenido mi actualización médica y mi compromiso con la precisión científica durante toda mi carrera en medios. Comenzó a desplegar referencias a su formación, sus años de experiencia, su compromiso con la divulgación científica responsable, su conocimiento de literatura médica. Milei escuchó atentamente, tomando notas ocasionales, y cuando Castro terminó su explicación, sacó discretamente algunos documentos de su carpeta. Muy interesante, Nelson dijo comenzando a revisar los papeles con la tranquilidad de quien consulta información verificable, pero me gustaría contextualizar estas afirmaciones con algunos indicadores de actividad médica contemporánea y competencia científica actual. Comenzó a leer con la misma serenidad analítica que había caracterizado sus intervenciones más efectivas. Registro de práctica clínica activa, última consulta médica documentada como médico tratante, 2003. Pacientes bajo tu cuidado médico directo en los últimos 15 años, 0. Participación en guardias hospitalarias o atención médica regular, ninguna desde 2005. Los primeros datos comenzaron a caer sobre el auditorio como gotas de realidad profesional. No eran ataques personales, pero estaban estableciendo un patrón de distanciamiento de la práctica médica activa, que contrastaba dramáticamente con cualquier definición estándar de médico practicante. Análisis de publicaciones científicas, artículos en revistas médicas revisadas por pares en los últimos 10 años, 0. Participación en investigación médica como investigador principal o coinvestigador, ninguna registrada. Presentaciones en congresos médicos científicos versus programas de televisión, ratio 1 en 847. Castro ya no podía mantener su expresión profesional serena habitual. Su rostro había comenzado a cambiar, mostrando por primera vez en décadas algo que podría haber sido alarma genuina sobre el escrutinio de su competencia médica actual. Educación médica continua,
cursos de actualización médica completados en los últimos 5 años según registros colegiales, 3 versus requerimiento mínimo, 40. Certificaciones médicas renovadas, 23% de las requeridas para mantener competencia clínica actual, comillas. Milley continuó adoptando un tono más analítico, y lo más revelador son los patrones de comunicación médica versus competencia científica contemporánea en tu carrera. Se dirigió directamente a Castro, incluyéndolo en su análisis pero transformándolo de autoridad médica en objeto de evaluación profesional. Nelson, cuando comparamos tus afirmaciones sobre autoridad médica con indicadores de competencia clínica actual, encontramos una desconexión significativa entre título histórico y práctica médica contemporánea. Regresó su atención a los documentos que había estado consultando. Evaluación de competencia médica actual, conocimiento de protocolos médicos contemporáneos, familiaridad con literatura científica reciente, experiencia clínica práctica. Tu perfil sugiere competencia en comunicación mediática, no en medicina clínica actual. Castro intentó recuperar terreno con una de sus tácticas profesionales clásicas. Presidente, usted está aplicando criterios de medicina clínica que no reconocen la importancia de la medicina preventiva a través de comunicación, el valor social de la divulgación científica. Nelson, lo interrumpió Milley con una firmeza que nunca había empleado con profesionales médicos. Yo no estoy cuestionando el valor de la divulgación científica. Estoy analizando la diferencia entre ser comunicador sobre medicina y ser médico practicante con competencia clínica actual. Y entonces, algo en la expresión de Castro cambió dramáticamente. La confianza profesional que había estado proyectando comenzó a transformarse en algo mucho más defensivo. ¿Me está diciendo que no soy médico?, dijo con una voz que había perdido parte de su autoridad característica, ¿que mi título no es válido? El auditorio se sumió en un silencio tenso. Los médicos presentes intercambiaron miradas de incomodidad profesional. El diálogo científico había comenzado a transformarse en algo completamente diferente. Milley mantuvo su tranquilidad empírica. Nelson, no estoy cuestionando tu título médico histórico. Estoy distinguiendo entre título académico y competencia clínica práctica contemporánea. Pero Castro había comenzado a perder su compostura profesional. Su voz adquirió un tono que mezclaba orgullo académico con pánico profesional. Estudié medicina, me gradué, tengo mi matrícula, dijo con una voz que reflejaba la tensión de defender credenciales que nunca había tenido que justificar clínicamente. Soy doctor, tengo derecho a hablar de medicina. La defensa había revelado algo fundamental sobre la forma en que Castro conceptualizaba su autoridad médica. Era la primera vez en décadas que alguien había distinguido entre tener un título médico y mantener competencia clínica contemporánea. Milley observó la reacción con una expresión que mezclaba comprensión profesional con firmeza analítica. Cuando Castro se calmó, él respondió con la misma tranquilidad empírica. Nelson, dijo con una voz que reflejaba respeto genuino por la formación médica inicial, entiendo que distinguir entre título académico y competencia práctica actual puede ser incómodo. Pero si vamos a discutir autoridad médica, deberíamos poder diferenciar entre formación histórica y práctica clínica contemporánea. La respuesta analítica pero respetuosa pareció impactar a Castro más que cualquier confrontación. Su expresión se suavizó, y por primera vez en la conversación, pareció considerar la diferencia entre su título médico y su práctica profesional real. Tal vez, dijo después de un silencio prolongado que pareció procesar décadas de construcción de identidad profesional, tal vez he confundido título médico con competencia clínica activa. El resto del encuentro transcurrió en una atmósfera completamente diferente. Castro había perdido la certeza sobre su autoridad médica práctica, pero había ganado algo que parecía más valioso: una comprensión más clara de la diferencia entre formación académica y competencia profesional contemporánea. Era evidente que había experimentado algo transformador, que su certeza sobre su identidad como médico habían sido sometidas a un tipo de análisis que nunca había enfrentado de manera tan directa. Por primera vez en décadas de construcción de autoridad mediática basada en título médico, Nelson Castro había sido confrontado no con hostilidad hacia la medicina, sino con distinción entre formación académica histórica y competencia clínica práctica. No había sido atacado por su título,
había sido invitado a considerar la diferencia entre ser graduado en medicina y ser médico practicante, y eso resultaba infinitamente más desafiante para su identidad profesional. Y entonces ocurrió lo más revelador de toda la noche. Castro se reclinó en su silla, alejándose ligeramente del estetoscopio que había estado a su lado, y después de un silencio que pareció reevaluar décadas de construcción de identidad médica, habló con una voz que había perdido toda la autoridad clínica característica. Javier dijo mirando hacia los diplomas médicos que decoraban el auditorio: reconozco que estos datos plantean preguntas importantes sobre la diferencia entre título médico histórico y competencia clínica contemporánea. El auditorio se sumió en un silencio que parecía absorber décadas de construcción de autoridad médica mediática. Los médicos intercambiaron miradas de asombro profesional. Nelson Castro, el símbolo de la medicina en medios, estaba comenzando a cuestionar la base de su autoridad médica práctica. Durante décadas creí que mi título médico me otorgaba autoridad permanente para comunicar sobre medicina, continuó Castro, su voz adquiriendo un tono de reflexión que nadie había escuchado antes en sus programas. Que la formación académica inicial era suficiente para mantener competencia médica independientemente de la práctica clínica activa. Hizo una pausa, como si estuviera procesando información sobre su propia carrera que había estado evitando durante años. Pero mirando estos indicadores de práctica médica actual versus comunicación mediática, es difícil negar que hay una diferencia entre ser graduado en medicina y ser médico practicante con competencia clínica contemporánea. La admisión cayó sobre el auditorio como una revelación médica histórica. Castro no estaba simplemente reconociendo limitaciones específicas. Estaba cuestionando toda la premisa de que su título médico le otorgaba autoridad científica permanente sin práctica clínica activa. Milei escuchó esta reflexión con respeto genuino por la complejidad de reevaluar identidad profesional. Su respuesta fue constructiva. Nelson, lo valioso de esta conversación no es invalidar tu formación médica, sino reconocer diferentes tipos de competencia, comunicacional y clínica. Un año después, cuando un periodista de La Nación le preguntó a Milei sobre su impresión de aquella noche, su respuesta fue: Nelson representaba la confusión entre título académico y competencia práctica contemporánea. Esa noche se demostró que la autoridad profesional debe basarse en competencia activa, no solo en formación histórica. El legado de aquella noche transformó el debate sobre autoridad médica en medios argentinos. Los nuevos comunicadores médicos que emergieron comenzaron a adoptar criterios más claros sobre la diferencia entre divulgación científica informada y autoridad médica clínica, implementando mayor transparencia sobre sus niveles de práctica médica activa. Y así, en los salones del Colegio Médico Nacional, se demostró que ninguna autoridad basada en título puede sobrevivir al encuentro con alguien que domina mejor los criterios para distinguir entre formación académica y competencia profesional contemporánea. Esa noche, Nelson Castro aprendió que cuando el título médico se encuentra con la evaluación de competencia clínica actual, el título descubre que necesita sustentarse en práctica profesional activa, no solo en formación histórica. Y que en la era de la especialización médica acelerada, la autoridad científica debe complementarse con competencia clínica contemporánea demostrable. Porque al final, el espectáculo más grande no fue ver cómo Castro defendía su título médico, sino ver cómo Milei transformó una presentación de autoridad académica en una evaluación sobre la diferencia entre formación histórica y competencia práctica actual. Y esa evaluación escribió un nuevo capítulo en la comprensión argentina sobre las bases reales de la autoridad médica en comunicación pública. Si esta historia te hizo reflexionar sobre la diferencia entre título académico y competencia profesional contemporánea, suscríbete al canal y comparte este video. Porque hay momentos en que las autoridades más establecidas deben enfrentarse a las evaluaciones más precisas, y ese momento ya llegó. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y qué opinas sobre cómo debería basarse realmente la autoridad médica en medios.